Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es DF en Infinita, presentado por ISAPRE Colmena. Y estamos ya en nuestra sección del DF. Voy a olvidar lo que acabo de escuchar para conversar con nuestro invitado de hoy, que viene a contarnos del presupuesto, pero del lado como B del presupuesto. Estamos ya con Sebastián Valdenegro, así es que cuéntanos, Sebastián, bienvenido, qué gusto tenerte aquí y Hola, en persona. Seba. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Paola? Yerko, ¿todo bien? Muy ¿Todo bien, pues. No partió nada bien la discusión del presupuesto. No partió bien la Sí. discusión del presupuesto. Ahora, el presidente tampoco quería que partiera bien, porque si alguien en cadena nacional dice lo que dijo, Claro. no es como que se le salió y pucha, la discusión se fue para otro lado, pero hay cosas que hay que mirar del presupuesto que son muy interesantes, que no tienen las luces y no tienen los focos de lo que pasa en la primera línea, Claro. pero que son muy, muy importantes también de mirar. O sea, Claro, sí, como decías tú, no tiene el foco de la discusión todavía. Pensemos que ha transcurrido un poquito más de una semana desde que fue esta polémica cadena nacional del presidente. Recién están empezando a trabajar las subcomisiones de presupuesto, que claro, son cinco subcomisiones. Claro, que cada una, obviamente integrada por diputados y senadores, comienzan a ver el detalle de cada uno de los ministerios, servicios, organismos autónomos, y ahí empiezan... Son cientos de partidas las que tienen presupuesto. O sea, las partidas en sí mismas son algo así como 27, 28. Pero después las glosas. Claro, pero después empieza la las glosa, glosas. los servicios que están detrás, los programas No es específicos. infinito. Claro, es un trabajo infinito. Si no tuviera que contabilizar en páginas, yo creo que no está hablando de miles, está hablando de millones de páginas de números, asignaciones, instrucciones, etcétera. Sí, claro. Claro, cosa horrorosa, pero que no venimos a hablar No, por de suerte. eso, claro, afortunadamente, sino que venimos a hablar de otros detalles del presupuesto que se han empezado a conocer en los días siguientes a la publicación, porque señalan ustedes bien de que se han ido con, la discusión hasta ahora se ha centrado, por ejemplo, en la glosa republicana, La not glosa republicana. la not glosa republicana, efectivamente, que parece que va a ser yes glosa republicana po. después en la discusión más chica. Así es. Todo el tema de la dieta que se le va a asignar al presidente Boric a partir del próximo 12 de marzo, cuando sea expresidente, tema de ingresos, etcétera. Pero resulta que a la medida que se va conociendo más detalles del presupuesto, también la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, la DIPRES, empieza a revelar más información respecto de cómo fue construyendo el presupuesto del país, que recordemos para quienes nos escuchan esta tarde, es la ley más importante de la República, que se discute en 2 meses entre los meses de octubre y noviembre. Para construir el presupuesto, aparte obviamente de la calculadora y todos los supuestos macro que hay detrás, la Dirección de Presupuestos bien aceitado un sistema de evaluación de los programas estatales. Son cerca de 700 programas que hoy día de cierta manera hacen carne las instrucciones que hay de parte de los ministerios, de parte de los organismos autónomos, y tienen que ejecutar políticas para que le lleguen a las personas. ¿Ya? Esos son en simple los programas estatales, son cerca de 700 que lo hemos tenido también en la discusión electoral, en lo más reciente, a propósito de todo este debate respecto de cuánto realmente se puede cortar de plata en el Estado, cuánto puede ser a través de despedir funcionarios, racionalizar la oferta de programas. Claro. Dentro de esa discusión hay 700 programas. Lo que hace la DIPRES es que implementa 2 tipos de evaluaciones. Evaluación ex ante, que como dice su definición, son programas nuevos o programas que por primera vez se están evaluando en el sector público o que están en evaluación para ser reformulados. Ya que existen hoy día en el sector público, pero se dan cuenta que habían cosas que había que afinar, así que los sometemos a una evaluación. Y después están las más tradicionales, que son las ex post, que ya a posterioridad, cuando ya se han ejecutado los recursos, se evalúan. Lo que dijo la directora de presupuesto es que lo que venía adelantado y también el ministro Nicolás Grau, el ministro de Hacienda, es que las evaluaciones que todos los años hace el gobierno, el Estado, de la oferta programática iban a tener mucha incidencia a la hora de repartir la torta, repartir los recursos que cada día son más escasos. Recordemos este crecimiento de 1,7% del presupuesto del próximo año, y la directora de DIPRES, Javiera Martínez, nos decía días antes de presentar el presupuesto de que iba a ser, probablemente nunca antes había tenido tanta incidencia la evaluación en la distribución de las platas. Vamos a los números. Ya con esta introducción larga que hicimos respecto de... Vamos a los números. Vamos a los números. Hubo 157 programas estatales en que la DIPRES y el Ministerio de Desarrollo Social, que hacen ellos en conjunto esta evaluación, detectaron que había debilidades en su diseño o derechamente tenían objeción técnica. Ya técnicamente estaban mal planteados estos programas, no estaban cumpliendo el objetivo para el cual fueron diseñados, o incluso tenían duplicidad con otro tipo de programas en el mismo Ministerio de Servicio, incluso en otros. Hay 157 programas que no sirven, que están duplicados. Bueno. Claro. A estos servicios, a estos programas más bien, la DIPRES les quitó un 15% de presupuesto en promedio. ¿Ya? Ese fue un poquito el impacto
que el sistema de evaluación tuvo a la hora de distribuir las platas. No parece tanto, porque si hay algunos que estaban duplicados, bueno, a eso se les quitó el 100%, porque... Claro, esos se ¿no es cerraron. cierto? Se cerraron. Otros que estaban mal evaluados o que no cumplían el fin para el que habían sido creados, yo me imagino que todos esos se cerraron. Claro. Así es que me parece que el promedio 15 no es como tan... Ahora, si uno tiene que compararlo con qué fue lo que pidieron en promedio estos programas, o sea, estos ministerios o servicios que estaban ejecutando estos programas. En promedio, ellos, para estos 157 programas mal evaluados, pidieron un alza del 2% de presupuesto para el próximo año. ¿Ya? Y eso que están mal evaluados, según estado bien evaluados, Claro, no eso es lo que imagínate. quieren pedir. Y vamos a ir a los bien evaluados Ya. para ver un poquito la distancia que hay muchas veces entre la percepción que uno tiene y la realidad. Como cuando uno va a pedir sueldo, de repente aumento de sueldo, oiga, jefe, ¿por qué no me sube el Soy sueldo? tan seca yo. Soy tan Claro. seco yo, y resulta que dice, ¿sabes qué? Incluso te podríamos bajar el sueldo. Vengo, Bueno, en la vengo en la mañana, vengo en la tarde. Claro. jefe. Claro, cumplo el horario, marco Claro. la tarjeta, todo, etcétera. Eso por el lado de los programas mal evaluados. Pidieron 2% de aumento, le Ok. bajaron 15. Hubo 150 que estuvieron bien evaluados. La verdad que... Fue por lana y salió tranquilo. Tal cual. exactamente. ¿Ya? En este caso, el aumento fue de 2% que le Ok. entregó la DIPRES. Pero los ministerios, servicios, económicos autónomos habían pedido 9% de alza en promedio. Ay, por pero ser... no hay engaño de verdad. O sea, porque- es que son bien evaluados, son programas bien Está bien, evaluados. pero todos estamos conscientes de que no hay plata. Claro. O creía yo que estábamos todos Claro, conscientes. ahora, siempre en la etapa previa a la elaboración del presupuesto, siempre está este tira y afloja, en Sí, el po. sentido de que uno va un poquito Claro. con el tejo pasado. Eso va- te iba a decir, claro. Para ir a negociar hay que tirar el tejo pasado también. po. Claro. Ahora, ¿cuánto? Sí. Sí, pues, en un año electoral, con cambio de coalición, Exactamente. o sea, con cambio de administración en el gobierno, independiente cuál sea la coalición gobernante. Así que en ese sentido, tenemos 257 mal evaluados que les recortan, estos 150 bien evaluados o que no se les detectó nada negativo, que se aumenta el 2%, Ya. mientras que habían pedido 9%. De estos 157, hay 28 que se cierran. Ya. Que reveló la Dirección de Presupuestos. Vamos por ministerio, en términos generales, podemos ir el detalle los más ¿Vamos sabrosos. a pasar rabia eso? ¿Vamos a pasar rabia? La verdad que en algunos sí, en otros no Ya, tanto. Ya. El Ministerio de Desarrollo Social es el ministerio que tiene la mayor cantidad de programas de estos 28 que Ya. no van a tener presupuesto el próximo año. Ya el 39% son algo así como 11, si mal no recuerdo en este momento. Después Ya. viene el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, un área social bien importante, bien sensible. También tiene cierre o fusión de algunos programas. Está después la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Pública, que debuta como toda una institucionalidad más grande, más aceitada. ¿Se el le próximo año. cerraron Programas al Ministerio de Seguridad? de Seguridad Pública, exactamente. Pero porque los heredó de interior. Porque como si... ¿de No, dónde pero va- hay temas de duplicidad eventualmente, Ya. o se dieron cuenta que la verdad había que reasignar esa plata para otros programas. Ya. ¿Ya? Hay un poquito de todo un poco en ese sentido, y después Ujú. está el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Vamos con algunos bien emblemáticos que se cierran, o que A hay ver. oportunidad para el próximo año. Estadio Seguro. A propósito que hablamos de fútbol antes de Bueno, claro. Sí. Estadio Seguro, Seguro que programas que no sirven para nada, digamos. ¿se recuerda cuando fue este lamentable accidente en el Y yo- Estadio que yo creo que esto, Monumental? más que mal evaluado, es una cuestión que nació mal hecho. Claro, 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 un mal programa salido. que nació, si mal no recuerdo, el 2011, 2012, por, Por ahí. ahí, sí. Sí, con el primer gobierno de Sebastián Piñera. Sí. El gobierno, cuando ocurrió este lamentable accidente en el Estadio Monumental, con la muerte de 2 hinchas de Colo-Colo en este Ujú. partido de Copa Libertadores, el gobierno ya había anunciado en ese momento, aparte de despedir a la jefa de Estadio Seguro, Pamela Venegas, ya había anunciado que iba a cerrar el programa. ¿Ya? Pero resulta que obviamente el cierre de un programa más o menos grande en términos de recursos, en términos de personal, no algo que se puede hacer de un día para otro. ¿Ya? Así que lo que hace ahora el gobierno es que oficializa que el próximo año ese programa no cuenta con recursos y se va para la casa, de cierta Ya. manera. ¿Se acuerdan del programa de reactivación educativa? Cuando asumió este gobierno, Para los alumnos que había de sectores escolares. que tenía que ver con los alumnos que, por ejemplo, claro, más bien con este tema de los colegios que habían cerrado por la pandemia, que había abierto un tema de Ujú. reactivación Ah, o de no, normalización. ¿Ya? Fue un programa que comenzó con cuando asumió el gobierno de Gabriel Boric, ¿Ya? que recordemos que en el 2022 todavía estábamos con alerta sanitaria, todavía estábamos en pandemia, todavía en colegios cerrados. Así que un plan para reactivar todo eso era este plan que se llama, entre comillas, Nacional de Tutoría, Aprendizaje Fundamental y Convivencia Escolar. Sí. Dado que ya llevamos prácticamente 3 a 4 años de que ya terminó la emergencia Sin sanitaria, COVID, claro. evidentemente ese programa se cierra. ¿Ya? Su plata se reasigna a otras asignaciones que tienen que ver con el Ministerio de O Educación, sea, justamente casi con... uno podría decir que es sorprendente que haya estado vigente a esta altura. Claro, es que siempre hay un gasto de arrastre, en su momento el IFE en su momento, algunos bonos que quedaron de la pandemia que empiezan también a ejecutarse varios años después. Fundación Artesanías de Chile, esto es controversial porque tiene que ver con una asignación que había en el Ministerio del Trabajo para la Fundación de Artesanías de Chile, que es una fundación estatal que recibe recursos justamente para ubicar a los artesanos
de cierta manera, capacitarlo e instalarlo en distintos comercios. ¿Ya? Había una asignación en el Ministerio del Trabajo que se termina, que tiene que ver con capacitación de artesanos, pero ¿Ya? la asignación completa, la fundación sigue funcionando, hay plata del Ministerio de Cultura que Eso te aumenta. iba a decir, ese presupuesto sale de cultura. Claro, es un Ya. presupuesto que a través de distintos ministerios, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo, Todos van aportando. claro, todos van Ya. aportando hacia lo que es el funcionamiento de la artesanía para Chile. La del Ministerio del Trabajo se termina, pero el Ministerio de Cultura y otras del Gobierno Central continúan. ¿Ya? Pero por ese lado hay una que termina ahí. Hay un tema de Chile Solidario que tiene que ver con habitabilidad, con temas de vivienda, que se termina, se reasigna esa plata. Hay un tema también de microemprendimiento indígena, también de Chile Solidario y la CONADI. Y hay un fondo de reciclaje del Ministerio del Medio Ambiente que también se termina, ya que tiene que ver, obviamente, con apoyar a municipios, personas, justamente en generar cultura de reciclaje en nuestro país. ¿Ya? Esos se terminan. Son programas que, la verdad, algunos son bien sensibles, algunos que probablemente se van a tomar la discusión de las respectivas subcomisiones de presupuesto, así que hay que estar bien atento a eso. Déjeme Sí. contarle un poquito de los que no se terminan, continúan, pero se les recorta el presupuesto de manera bien importante. Ya, o sea, Ya. como que abuelito subió al tejado, como que los van a Claro, cortar el como- próximo año. Claro. Claro. Está Becas Chile. Siempre es controversial. Chuta, sí, pues, Becas Chile. Todos los años se discute mucho respecto de Becas Chile. Claro, porque está el tema de que, por ejemplo, no se paga. Están los investigadores que van a estudiar al extranjero, que Sí. también hay por temas presupuestarios de evaluación, que no se liberan recursos para las becas. Resulta que a ese programa se le recorta en 8,5% el presupuesto. Ya. ¿Ya? Pero aparte de un tema de evaluación, lo que dice también el gobierno es que también hay cierta duplicidad con otros programas, que es el de becas de posgrado en el extranjero. Ah, claro. Mucha gente, claro, saca becas Chile para ir a hacer un posgrado en el exterior. Y resulta que ya hay un programa que está destinado a eso. ¿Ya? Así que en ese sentido hay un recorte por ahí. Hay un tema de útiles escolares, programas de útiles escolares, se rebajan 21%. ¿Se acuerdan? O sea, toda yo esta lo hubiera polémica? cerrado porque si los útiles van a llegar en octubre, la verdad es que... Claro, había toda una polémica ahí con la JUNAR, si mal no recuerdo, Sí, claro. Que entregó- respecto a ese tema. A que se propósito de lo entregaron. mismo. Entregó sí. de verdad que creo que en septiembre octubre. Claro, ese programa no se cierra, pero se recorta el presupuesto de manera importante. Hay temas de fortalecimiento de universidades estatales, que también se reducen. Fondo para la educación provisional, a propósito del tema pensiones, aquí participan organizaciones de la sociedad civil. Y hay uno que también, bien controversial, a propósito del caso de convenio, A ver, asentamientos precarios del Ay. Ministerio de Vivienda. qué miedo, porque Ah, eso suena sí, pues. a democracia viva. Claro, ¿se acuerdan cuando partió toda esta polémica en la región de Antofagasta? El programa que ejecutaba, o uno de los programas que ejecutaba el presupuesto, era asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda. Y de hecho probablemente es lo que más nos quedó en la memoria porque hubo harto reportaje que fue a los asentamientos precarios, le preguntó a la gente. Claro. Y yo me acuerdo las caras de las vecinas ahí diciendo nos dejaron esta porquería, unos baldes. Unos baldes rojos, ¿Te claro, acuerdas? que eran como Entonces, para como los que nos incendios. quedó, claro, a uno le quedó el asentamiento precario guardado en la memoria junto con el concepto de Falco, en el fondo de las Claro. fundaciones. Claro, y ese programa se recorta en 21% el presupuesto para el próximo año. ¿Ya? Así que uno tuviera que hacer el balance para ir cerrando de 257 programas que tuvieron mala evaluación a nivel total, 100 se cerraron o le recortaron el presupuesto. Ahora uno pensaría, ¿cuánto ahorra esto para el Estado? Estamos hablando de 160 millones de dólares. O ¿Qué sea, es plata? esto no le sirve a Cast. Que eso Claro, te iba a decir, es que El vuelto el pan del candidato. podríamos haber ido haciendo el cálculo a ver a cuánto Ahí está hecho, llegamos. po. Y no Una- llegamos a- Pero en total, el Claro. agregado era cuánto llegamos. O sea, Ni claro. un tercio. Claro, y esos son solamente los programas que se evalúan, de cierta manera. Después hay que ir Exactamente, por el tema de toda esta discusión que hay respecto a las contrataciones, que otro debate que la verdad daría para toda una tarde discutiéndolo acá en la radio. Pero la verdad es plata, o sea, 160 millones de dólares no le viene... No, a por supuesto. cualquiera le vendría bastante bien, pero si uno piensa en la magnitud que se están conversando respecto a recortes de gasto para todo el Estado en su conjunto, la verdad es muy, muy poca plata. Es poquito, sí. 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 Gracias, Sebastián Valdenegro. Me tinca que no va a ser la última vez que conversemos de presupuesto este año. Nos Oye, quedan porque- todavía 2 meses para seguir ¿Cierto? Eso te iba a conversando. decir que además esto es lo que tenemos hasta ahora, porque van a seguir apareciendo más programas y cada ministerio y en las partidas, por supuesto, en la discusión del Congreso, seguro esto va a ser bastante peliagudo, Sí. sobre todo a medida que se acerque la primera vuelta. Sí, Así es. y recuerden Qué que hay difícil una- discutir un presupuesto, algo tan importante en Sí. medio de una elección presidencial. No, y recuerden que también a fines de octubre, principios de noviembre, se viene el trabajo de la Comisión Mixta, Sí. que es donde se negocia todo esto, donde van a haber cambios bien importantes y partiendo por la reposición de la glosa republicana, que Tal la cual. verdad murió, revivió, Al tercer día resucitó. al tercer día resucitó, Vamos a ver. exactamente. Gracias, Sebastián. Gracias, Ya, Seba. Pablo, que esté muy bien. Oye, antes de cerrar nuestro espacio con el DF, les quiero contar que en ISAPRE Colmena tu salud es lo más importante. Por eso, en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Son las 7:23. Esto fue
DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1. Una presentación de Colmena.